Bienvenidos a Manos y Oficios, donde aprenderemos acerca de diferentes temáticas y quehaceres del mundo agropecuario. Hoy hablaremos acerca de los sismos o terremotos, qué son, dónde y por qué se producen y qué hacer en caso de que se presenten. Se estima que en el mundo ocurren cerca de 500.000 terremotos detectables cada año. De estos se pueden sentir 100.000 y solo 100 causan daños. El terremoto más grande registrado en el mundo tuvo una magnitud de 9.5 MW, magnitud de momento sísmico, y ocurrió en la ciudad de Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960. En este suceso, los sismógrafos registraron ondas sísmicas que viajaron alrededor de todo el planeta y los sacudieron durante varios días. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno del que todos hemos hecho parte en algún momento de nuestras vidas, lo hemos sentido y que lastimosamente en todo el mundo ha causado estragos, y son los sismos o terremotos. Y para eso tenemos una invitada muy especial que ya nos había acompañado antes acá en Manos y Oficios. Ella es Maritza Caballero, es astrónoma del Planetario de la ciudad de Medellín. Maritza, bienvenida, y es un gusto para nosotros tenerte de nuevo acá en Manos y Oficios. Muchas gracias, Araf. El gusto es mío estar acá nuevamente. Bueno, Maritza, hoy vamos a aprender muchísimo de este tema de los sismos, que es digamos, un tema que todos hemos escuchado, hemos vivido, pero que a profundidad tenemos muchas dudas y no conocemos bien cómo se maneja eso o cómo sucede este fenómeno. Entonces, comencemos. ¿Qué son los sismos? Bueno, entonces, como tú hablabas o como nos contabas, los sismos son, digamos, fenómenos físicos que muchas personas han sentido y generalmente no son muy bien asociados, pues porque generan estragos, producen tsunamis, pérdidas de vida, lo que hablaremos más adelante, pero es cierto de que no nos preguntamos, pues, más allá de qué pasa, o sea, solo lo sentimos, es bastante incómodo, es bastante, digamos que genera mucho miedo, pero no sabemos qué pasa. Entonces, para comenzar a responderte la pregunta, bueno, así en palabras sencillas, son vibraciones de la Tierra, ¿cierto? Son vibraciones de la Tierra bastante energéticas y digamos que se desplazan por todo el planeta, independientemente pues de la cantidad de energía que se emita. Pero entonces, para entender qué es lo que pasa, entonces tenemos acá como una imagencita de la Tierra, ¿cierto? Entonces la Tierra es como si fuera un rompecabezas, por decirlo de alguna manera. Entonces hay lo que se llaman placas tectónicas, que son como estas que vemos aquí con líneas oscuras, y en el planeta hay 6 placas principales que son como las 6 más grandes: la de Norteamérica, la de Sudamérica, la del Pacífico, que acá está segmentada porque obviamente el planeta es una esfera, la euroasiática, la del África y la Antártica. Entonces, bueno, y la australiana obviamente. Entonces estas 6 placas principales son muy importantes porque digamos que permiten que la superficie del planeta se esté renovando, va cambiando, pero también son las que generan los sismos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces las placas, pensemos que son trocitos o rompecabezas que están flotando encima de lo que se llama la astenosfera, ¿cierto? Que es como una región de magma que hay al interior de la Tierra. Entonces ellas flotan, por decirlo de alguna manera, sobre ellas y se mueven. Entonces a veces chocan. O sea, no están unidas, ellas están desprendidas y flotan. Eso es como si tuviéramos agua y encima tuviéramos unos trocitos de objetos y ellos están ahí y se mueven, son dinámicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces se separan, por ejemplo acá, eso se llama divergencia, y se pueden producir, por ejemplo, dorsales, si alguien no ha escuchado, como al interior de los océanos. A veces son convergentes, o sea, que van en la misma dirección, y a veces se chocan y, por ejemplo, forman así las cordilleras, así se formaron los Himalayas, los Andes, y a veces son, digamos que se mueven así, una en dirección opuesta a la otra, algo así, ¿cierto? Entonces, aquí vemos una de las, digamos que cuando son convergentes, de los fenómenos que generan más sismos son las subducciones, eso se llama. Entonces, cuando una capa o si una placa tectónica se mete por debajo de la otra, ¿cierto? Entonces acá tenemos esta una y acá está la otra, entonces ella se mete. Entonces, como las placas tectónicas obviamente están compuestas de roca y de otros objetos, pues no son superficies lisas que pasan súper fácil, sino que ellas se atrancan.
o van muy lentamente. Entonces a veces si se atrancan, eso acumula y acumula y acumula y acumula energía. Entonces simplemente cuando se desatrancan, cuando baja, ahí se generan sismos. Digamos que eso es lo que nosotros sentimos, y dependiendo de cuánta energía liberen, pues tienen una magnitud u otra, ¿cierto? Tengo una pregunta, Maritza. Las placas tectónicas, digamos, se crearon al mismo tiempo con la formación de la Tierra, o vinieron después. O sea, las placas tectónicas también han modificado, no han sido las mismas, porque la Tierra pues ha tenido un proceso de formación, entonces se han ido modificando. Pero digamos que son procesos bastante largos de millones de años, y gracias a estos movimientos, como yo te digo, ellas van entrando y van saliendo, entonces no todo el tiempo son las mismas. Por ejemplo, cuando una va entrando sobre la otra, va cambiando la cantidad de superficie que tiene, otras salen, entonces eso es muy dinámico, pero son procesos muy lentos, son procesos de millones de años. Entonces digamos que en una vida humana pues nosotros no alcanzamos a percibir pues como esos cambios pues a gran escala, por decirlo de alguna manera. Y la forma va cambiando, o sea, cuando tú dices que digamos se va posicionando debajo de otra, va cambiando su forma, sí, y digamos que se va desvaneciendo y ya por debajo va formando otras que pueden ser inclusive más grandes. Exactamente, eso es como un reciclaje, o sea, es como si la Tierra reciclara su superficie. Por eso nosotros, por ejemplo, en la superficie de la Tierra no encontramos, por ejemplo, grandes cráteres de impactos que hayan sucedido, porque ellas bajan, se renuevan y sale nuevo material. Entonces así sería como funcionan y cómo se va renovando la superficie de nuestro planeta. Bueno, Maritza, ya hablamos un poquito, digamos, de cómo se producen estos sismos, ¿cierto? ¿Dónde, digamos, o cuáles son los lugares en el planeta Tierra donde más se producen sismos? Bueno, digamos que creo que la mayoría de las personas, bueno, quizás algunas no lo han escuchado y es totalmente válido, pero hemos quizás en la televisión escuchado el cinturón del fuego del Pacífico, ¿cierto? Que sería como toda esta región que bordea la placa del Pacífico, como toda esta que estoy aquí mostrando. Y esta región es sumamente activa, pues en esa región es donde está el mayor porcentaje de volcanes en el planeta Tierra y donde ocurren la mayor cantidad de sismos. Por acá está Chile, bueno, por acá estaría Japón, algunos países en el Índico. Digamos que toda esta región es caracterizada pues por esa gran actividad sísmica y volcánica, y es debido a esto. Listo. Maritza, te voy a invitar a que veamos una nota con una información súper interesante. Listo. La cadena montañosa terrestre más grande del mundo es el Himalaya, situada en el continente asiático, y la cual cuenta con 96 de los 109 picos del mundo que superan los 7.317 metros. Y la cordillera más larga son los Andes de América del Sur, que tiene una longitud de 7.564 kilómetros. Ambas fueron creadas por el movimiento de placas tectónicas. Maritza, qué interesante esta información, además porque son lugares que cumplen roles ecosistémicos muy importantes. En el Himalaya, por ejemplo, nacen algunos de los mayores ríos del mundo, y en la cordillera de los Andes se encuentran también los volcanes más altos, además que hace parte del cinturón de fuego del Pacífico del que hablábamos ahorita. Maritza, para continuar entonces con este tema, tenemos una pregunta muy interesante que hacen los televidentes a través de Instagram, y es: ¿qué significa la escala de Richter? Bueno, la escala de Richter es una escala que nos permite medir la energía de los sismos, ¿cierto? Entonces simplemente acá a la energía de un sismo se le asocia un número de 2 a 6.9. Entonces dependiendo de esa intensidad o de esa energía liberada durante el sismo, pues se le da uno de esos números, y así las personas y los científicos que estudian los fenómenos naturales sísmicos van a poder saber la naturaleza del fenómeno. Es un término bastante pues conocido cuando ocurren estos sucesos o estos fenómenos de los sismos, que escuchamos siempre en las noticias. El terremoto o el sismo fue tal en la escala de Richter, entonces ya sabemos bien qué significa cuando nos dicen eso. Bueno, ahora hablemos entonces de los parámetros sísmicos. ¿Cuáles son esos parámetros? Ok, bueno, entonces fuera de la escala de Richter, que la escuchamos mucho y también la tenemos asociado que entre más grande sea el número es más intenso pues el sismo. Otra cosa que hemos escuchado mucho es el epicentro, ¿cierto? Que siempre el epicentro fue en determinado lugar. Entonces,
resulta que el lugar donde ocurre el sismo, que es al interior de la Tierra, se llama foco o hipocentro, digamos que es por acá al interior. Y el epicentro es el lugar sobre la superficie de la Tierra. Es como si hiciéramos una rayita desde el punto donde se formó y lo lleváramos a la superficie de la Tierra, ese es el epicentro. Entonces digamos que esa es la diferencia, por acá estaría el foco y acá arriba, como una proyección, estaría el epicentro y ahí es donde nosotros decimos, el epicentro fue, no sé, en determinado municipio, en determinado sitio. Y está también la intensidad nos dice la fuerza digamos con que se presentó este fenómeno físico, con este fenómeno natural, y la magnitud, como ya les explicaba, que se mide a través de escalas como la de Richter, la de momento, nos habla de la energía que se liberó por ese, digamos, al choque de las placas exacto, tectónicas. o por ese deslizamiento, por esa subducción, o sea, cuánta energía se libera en el fenómeno. Entonces digamos que esos serían los 4 parámetros más importantes: el hipocentro, el epicentro, la magnitud y la intensidad de los sismos. La intensidad de pronto tiene que ver, Maritza, al choque de las placas, digamos, esa fuerza con la que chocaron. Sino que es que la intensidad, o sea, lo que tú dices estaría más relacionado a la magnitud, porque la intensidad nos habla también, se mide respecto a los fenómenos que genera. Por ejemplo, si es leve, no hubieron daños, se sintió, digamos que muy poco. Puede ser devastador, por ejemplo, cuando es el caso opuesto, que genera una gran destrucción, que fue sentido por la mayor cantidad de población. Entonces la intensidad, digamos que es más subjetiva porque está asociada a cómo se percibe el sismo y los, digamos, efectos secundarios que genera. En cambio, la magnitud sí nos habla de la energía directa que el fenómeno libera, ¿cierto? Entonces sería como eso, las diferencias, por decirlo de alguna manera, para que quede un poco más claro. Bueno, y ahora entonces cuéntanos un poco acerca de esas ondas, digamos, que interactúan o que tienen que ver con estos fenómenos. ¿Cuáles son? Bueno, entonces, los sismos, como ya les explicaba, ocurren en un foco que está en el interior de la Tierra. Entonces, dentro de la Tierra se distribuyen o viajan ciertos tipos de ondas. Hay ondas internas o de cuerpo y hay ondas superficiales. Entonces, las internas o las de cuerpo se dividen en 2 tipos de onda, que creo que mucha gente las ha escuchado: las ondas P y las ondas S. Entonces son las ondas P primarias y las ondas S de secundarias. Entonces, por ejemplo, no sé si tú has sentido alguna vez un sismo, pero normalmente cuando hay un sismo, primero se sienten como un movimiento más suave. Incluso hay personas que lo perciben desde antes y ya después sí se siente el movimiento fuerte. Exactamente. Completa. Entonces esas son las diferencias. El que se siente más suave son las ondas P, las que llegan primero, que no son tan devastadoras. Y las que se sienten después, que ya es cuando la mayoría de personas sí perciben pues como el movimiento, serían las ondas S. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ellas tienen varias diferencias. Entonces las ondas P, que son las primeras, las que uno siente, digamos, inicialmente, es como si la Tierra se moviera de esta manera, ¿cierto? Como si se estirara y se contrayera, si se estirara y se contrayera. En cambio, las ondas S es como si hubiera este movimiento, digamos, sinusoidal, por decirlo de alguna manera, como si fuera, bueno, eso sería seno, pues una... Como así en espiral. Eso, pero no, que suba y baja, suba y baja, suba y baja, suba y baja, y estas curvitas. Son mucho más potentes. Y digamos que nosotros la llamamos sinusoidal porque parece la figura de un seno, pues, de la función trigonométrica, ¿cierto? Pero es de esta forma y ellas son mucho más intensas. Además, otra característica que tienen es que ellas no pueden atravesar los fluidos, entonces también nos sirven para saber cómo está distribuida al interior del planeta, qué partes son sólidas o qué partes son líquidos, y entonces son súper importantes para el conocimiento de nuestro planeta. Bueno, Maritza, yo te voy a invitar a que hagamos otra nota con información muy chévere acerca del anillo de fuego del Pacífico, del que hemos estado hablando tanto en el programa. Okay. El anillo de fuego, también llamado cinturón de fuego, es la zona de terremotos que rodea el Océano Pacífico. Alrededor del 90% de los que ocurren en el mundo tienen su origen allí, y como consecuencia, se dan cerca del 80% de los tsunamis en esta región. Bueno, Maritza, y ahora que vimos entonces que mencionábamos a los tsunamis, hablemos un poquito de la diferencia entre tsunami y maremoto, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, por ejemplo, los maremotos están asociados a la interacción gravitacional, pues, entre el Sol, la Luna y la Tierra, ¿cierto? Entonces es un fenómeno asociado
digamos, a esa atracción gravitacional entre estos cuerpos, y ocurre pues en lugares con aguas poco profundas y este tipo de, digamos, que generan olas, pero no son tan grandes ni tan energéticas como las que ocurren en los tsunamis, que son generadas por sismos que ocurren dentro del océano. Como vimos ahorita, pues las placas están distribuidas tanto en la zona continental como dentro de los océanos, ¿cierto? Como al interior de los océanos. Entonces, dentro de estos ocurren sismos, hay deslizamientos, hay vulcanismo, y todo esto puede generar tsunamis, que son olas bastante grandes, y a medida que ellas se van acercando a la playa, van adquiriendo mayor altura y por eso son bastante devastadoras. Entonces uno está asociado, los tsunamis asociados a los sismos, y los maremotos asociados pues a la atracción gravitacional entre el Sol, Luna y Tierra. Muy importante esa diferencia, Maritza, porque uno muchas veces pues en el desconocimiento a tsunami le dice maremoto y viceversa, pero sí, son fenómenos dos distintos. cosas completamente diferentes. Exactamente. Y para continuar con nuestro tema acerca de los sismos o terremotos, vamos a realizar con Maritza un ejercicio para observar qué puede causar entonces un sismo. Ok. Bueno, entonces cuando ocurre un sismo pueden suceder distintos fenómenos. Uno de ellos es la resonancia, que está asociado pues más como a las edificaciones de varios pisos, como, no sé, edificios, independientemente de su altura. Y es que dependiendo de la intensidad del sismo, de la magnitud, este tiene cierta frecuencia de oscilación. Cuando un edificio oscila a la frecuencia similar a la del sismo, esto es catastrófico para el edificio, porque fuera de que tiene que confrontar, digamos, que la energía provocada por el sismo, esta frecuencia genera daños estructurales. Entonces la resonancia es uno de los fenómenos que más, digamos, causa daño a las estructuras como edificios. Entonces mucha gente cree que vivir en un edificio muy alto es más peligroso que vivir en uno más bajo, pero realmente no. Es lo mismo. Eso está asociado a la frecuencia que tenga el sismo. Puede sufrir tanto como el pequeño, o dependiendo de la frecuencia, el más alto, ¿cierto? Otro de los fenómenos que ocurre es la licuefacción, que es de la que vamos a hacer pues la actividad. Entonces, por ejemplo, estos fenómenos ocurren mucho en lugares como Ciudad de México o Japón. Entonces, Ciudad de México, o lugares donde el suelo sea fangoso. Por ejemplo, Ciudad de México se construyó sobre el antiguo lago Texcoco, ¿cierto? Que era donde estaba, digamos, Tenochtitlán, que era la ciudad de los aztecas. Entonces, no sé si tú has visto que cuando allá ocurren sismos, pues generalmente producen bastante daño. Sí. Entonces allá lo que ocurre es esto de la licuefacción. Es que cuando estamos, digamos que en suelos muy fangosos, digamos que tenemos la arena normal y le vamos a echar agua. Por ejemplo, las superficies en el fondo de los lagos pues son como una mezcla fangosa entre agua y tierra, o también ocurre en regiones muy cercanas al mar, ¿cierto? Por ejemplo, Japón es una isla y allá se ve mucho. Entonces digamos que, la tierra absorbe el agua y a simple vista pues tú lo ves como una superficie sólida, normal, en la que tú puedes construir y no pasa nada, ¿cierto? Bueno, le podemos echar otro poquito más de arena para que no se vea tan líquido. Tan líquido, ajá, exacto. Porque cuando uno va a esos lugares pues simplemente ve las superficies normales. Pero lo que pasa es que cuando ocurren los sismos, esto se separa el agua y se separa la tierra. Entonces lo que produce es que las estructuras se hundan, y eso es lo que genera la mayor cantidad de daños, por ejemplo, en los sismos, en estos lugares. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá nuestra casita, ¿cierto? Nuestra casita indígena. Una casita muy linda. Y, entonces yo tengo una app que mide, es un medidor de vibración, ¿cierto? Entonces es como esto. Entonces él simplemente nos dice cuál es la magnitud del movimiento o de la vibración. Entonces yo lo voy a poner acá, lo voy a reiniciar para mirar cuál es la magnitud del movimiento que vamos a generar. Eso es como una simulación de una superficie que va a estar moviéndose, ¿cierto? Por ejemplo, en el Planetario Medellín también tenemos un espacio donde las personas entran y se simula un sismo, entonces uno se mete y siente. Entonces yo lo voy a empezar a mover fuertemente y vamos a empezar a ver cómo la casita se va a empezar a hundir, y quitemos acá el celular. Acá vemos que, por ejemplo, la magnitud más o menos es de 7.8, o sea, yo estoy moviendo esto a 7.8, eso es muy fuerte. Bastante. Pero, sin embargo, si lo seguimos moviendo, vemos que la superficie cambia un montón
y lo que no antes era como una estructura sólida va a empezar a generar que esta superficie se vaya hundiendo. Ajá. Y en ocasiones aquí vemos se hunden o se terminan, digamos, ladeando y cayendo. Incluso acá estamos viendo cómo ella se va. Exacto, y se ve que se van separando. Sí. Entonces, por ejemplo, estos, agua. exacto, mira que acá ya está la idea y esto en una estructura como un edificio, una casa, simplemente lo que hace es que se viene abajo. Y por eso es que en estos lugares ocurren tantos daños estructurales y tantas catástrofes, porque esta licuefacción simplemente acaba pues de empeorar la situación que ya por sí un sismo genera. Incluso se pueden buscar videos en YouTube y vemos como por ejemplo el agua brotada, el suelo se separa y el agua empieza a brotar, entonces es bastante impresionante. Entonces es muy importante que cuando una persona vaya a hacer sus construcciones, pues haga una debida verificación de la calidad del suelo, ¿cierto? ¿Dónde va a construir? ¿Qué había antes ahí? Porque uno no lo piensa tanto, pero un sismo puede ocurrir en cualquier momento y puede hacer que la estructura se dañe y que se pierdan vidas, ¿cierto? Que sería como lo más complejo. Es bastante importante. Maritza, en redes sociales he visto la preocupación de la gente asociando, digamos, estos fenómenos al cambio climático. ¿Qué tanto influye el cambio climático en los sismos o los terremotos? Bueno, como les explicaba al inicio, inicialmente los sismos son producidos naturalmente porque el planeta Tierra es geológicamente activo y debido a esto, pues, se va transformando y se van generando estos movimientos. Sin embargo, hay fenómenos producidos por el hombre como el fracking, que aunque todavía no está completamente verificado, pero sí hay estudios que indican que el fracking genera como pequeños sismos en lugares donde no habían, digamos, previamente. Fracking es cuando se rompe el subsuelo con agua, ¿cierto? ¿Para qué? Para extraer petróleo, para extraer gas natural. Entonces, aunque esto tiene un uso pues industrial, generalmente las personas que son más interesadas en estos temas son, digamos, grandes empresarios, si tienen un fenómeno y un efecto en la calidad de los suelos en los que se realizan estas actividades humanas, ¿cierto? Entonces serían como en este tipo de actividades, no tanto es como que el cambio, digamos, los cambios de temperatura estén directamente relacionados con los sismos, pero sí estas otras actividades como el fracking. Ah, bueno. Muy importante entonces eso también, Maritza, para tener eso claro. Tenemos otra pregunta que realizan los televidentes a través de Instagram y ¿es verdad que la Tierra puede abrirse? Bueno, entonces lo voy a interpretar como si la Tierra puede fracturarse, ¿cierto? Si en un sismo se puede separar, se pueden abrir, y sí, por supuesto, porque obviamente todas las superficies, las carreteras, las vías, pues tienen, digamos, como una resistencia a los movimientos. Entonces los movimientos telúricos generalmente son muy fuertes. Cuando son muy fuertes, eso, digamos, que genera daños en la estructura y efectivamente pueden romperse, pueden haber, digamos, diferencias de alturas entre dos segmentos. Entonces es totalmente cierto y ocurre en lugares donde los sismos tienen magnitudes muy altas. Hay unos videos impresionantes donde cuando ocurren, digamos, estos fenómenos se ve que la Tierra se fractura, se parte, se crea como unos abismos impresionantes. Bueno, ahora para ir finalizando, Maritza, ¿qué podemos hacer ante un sismo, un terremoto? ¿Cómo podemos reaccionar? Aparte, claro está, de mantener la calma, que yo creo que eso es lo más importante y lo que más se le dificulta a uno, porque uno siente que medio empieza a temblar y ya quiere salir corriendo, quiere salir de la casa, o bueno, se cometen muchos errores, pero ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, entonces, aunque no lo he dicho, los sismos no se pueden prever actualmente, no hay ninguna manera en que los científicos podamos prever la ocurrencia de un sismo, ¿cierto? Hay lugares donde las alarmas, cuando ya ocurre, pueden avisar a las personas para que al menos alcancen a bajar, pero no hay ninguna manera de prever un sismo. Entonces lo que pueden hacer las personas, por ejemplo, en un momento que esté ocurriendo el sismo es hacerse por debajo, por ejemplo, de escritorios, de lugares donde se puedan proteger y sostenerse, porque obviamente se está moviendo, entonces sostenerse de ahí, estar lejos de ventanas, de estos lugares donde puedan haber fragmentos, por ejemplo, de vidrio que te puedan hacer daño. Y lo ideal era siempre mantener como un pequeño kit de emergencia, ¿cierto? Una maletita donde guardemos agua, alimentos no perecederos y de pronto hasta un silbato, pues para, digamos, que en caso pues de emergencia, pero eso sí es como muy importante y como tú dices, mantener la calma. Normalmente la gente cree que meterse debajo de una puerta o del marco de las puertas, pero no.
Sí. Es más como buscar superficies que lo puedan proteger a O uno salir, más. o salir a la calle. Bueno, salir es como una muy buena opción, ¿cierto? Desde que uno no esté muy cercano a edificaciones, ¿cierto? Es como alejarse de esas regiones. Pero sería como principalmente eso. Y si el lugar donde vivimos se ve afectado por el sismo, no debemos regresar, porque siempre hay réplicas, entonces si lo afectó el primer sismo, una réplica lo puede terminar de dañar y pues vamos a quedar ahí afectados, atrapados, entonces es mejor no regresar a ese lugar. Sí, completamente. Aquí prima más la vida que lo material. Exactamente. Maritza, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Despejamos muchísimas dudas y bueno, invitada a una próxima oportunidad. Muchas gracias y los invito a todos también para que visiten el planetario. Hay un montón de espacios que hablan sobre sismos y sobre los planetas rocosos y allí podemos aprender muchísimo más de lo que les estaba contando. Así es, bueno, y recuerden que este programa se repite los miércoles, los viernes y los sábados en los horarios que aparecen en pantalla. Además pueden escribirnos al correo manosioficios@gmail.com para que nos sugieran temas o si quieren participar de este programa. Recuerden también seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y suscribirse al canal de YouTube, donde pueden encontrar este y otros contenidos porque TV Agro los acerca al campo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.